Bueno, empezamos rezando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, entra en nuestros corazones y pone en ellos el sosiego y la luz que necesitamos para encontrarte en tus palabras, para conocer tu corazón, para hallar los caminos que quieres que caminemos. Danos luz, Señor, danos templanza, un corazón grande, una mente abierta y llena de amor a ti, para que podamos comprender lo que nos quieres enseñar, qué es lo que quieres que hagamos, que dejemos de hacer. Te damos gracias, Señor, por tu humildad, porque te has dado a palabras tan cortas, tan pequeñas, tan inexpresivas, solo para estar cerca de nosotros, para mostrarnos tu amor, para mostrarnos tu cercanía. Tú, Señor, eres Dios con nosotros, Dios conmigo en cada momento del día, Dios conmigo cuando estoy bien y cuando estoy mal, Dios conmigo cuando voy en dirección contraria o cuando voy en dirección acertada, Dios conmigo que nadie más pueda entrar en mi corazón que tú, Dios conmigo cuando me atrevo a amar y también cuando no me atrevo. Tú eres Dios con nosotros, Señor. Enséñanos en estos ratitos a hacer silencio en nuestro interior y encontrar el sosiego suficiente como para escuchar tu amable voz, que nos dice te quiero y que nos dice adelante y que nos dice arriba y que nos dice no temas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Ya sabéis que David va colgando las cosas en el YouTube en la medida que va pudiendo y que los que no hayan podido verlo, o si os tenéis que ir, lo podréis ver después, ¿no? Y los anteriores y tal, pues también. Gracias, David. Y le doy las gracias a David aquí públicamente, porque luego de uno en uno me decís, da las gracias a David, da las gracias a David. Pues gracias, David, de corazón. Israel, de ambas, de Judá y de Israel. Esto es importante porque a la vez hay una unión y a la vez se marca una diferencia. Pero David es ese tipo de persona que va a poder mantener unidos entre sí a los que ya tienen sus rencillas. Eso es un tipo de persona. Yo ya conozcamos a mucha gente así, que es capaz de quitar peso, de unir, es una persona de buen criterio, entonces unos y otros pueden fiarse de él. Pues así David, el rey David, va a ser rey de dos facciones, ¿no? Que no están del todo bien unidas, pero que él, con su corazón de buen pastor, su corazón según el corazón de Dios, va a mantener unidos. Entonces, le han nombrado rey de Judá y de Israel, de ambos, están unidos, le han ungido. Y él, vimos en el último capítulo, en el 5, que vence a los filisteos, con esa manera que tiene David de todo se lo pregunta a Dios, ¿no? Preguntándole. Y a continuación, después de, digamos, demostrar su realeza y que sigue siendo el mismo David, ¿por qué los israelitas querían un rey? Porque querían alguien que entrase y saliese con ellos en sus batallas, porque queremos alguien que esté con nosotros. Porque lo importante no es solo que haya una figura, hay un rey no, que esté con nosotros. ¿Por qué David se granjea la amistad, el cariño y el respeto de todo el pueblo? Porque mientras que Saúl se quedaba sentado en su trono, David entraba y salía con ellos, les defendía y guerreaba en su nombre. Ese es David. David es pastor antes que rey. Eso es lo que nos demuestra de dónde brota el cariño, de estar, de acompañar, de estar contigo cuando vas, cuando vienes, cuando estás bien, cuando estás mal, cuando estás en casa, cuando no, cuando pasas por esta situación o por aquella. Estar. Estoy ahí, ¿no? Entra y sale con ellos. Pues bien, ha demostrado que su rey sale con ellos a las batallas y ahora en el capítulo 6 va a traer el arca
de la alianza a Jerusalén. Jerusalén se ha convertido en la capital política. Ha escogido una ciudad que no era ni de Israel ni de Judá, con lo cual ambos bandos no ven que se incline a favor de ningún otro, sino una que no era ni de uno ni de otro. Y entonces Jerusalén se convierte en el centro, en la capital política. Pero para David eso no es suficiente. Va a traer el arca de la alianza en lugar de la presencia de Dios y convertir Jerusalén en la capital religiosa de su reino. Lo humano es importante y lo es, para David también lo es, pero no es suficiente, para David tampoco lo es. Nuestras realidades humanas son importantes, pero no son suficientes como para otorgarle a nuestro corazón plenitud. El amor humano, la amistad, el matrimonio, el trabajo, la diversión, son realidades humanas buenas, y con Dios se hacen excelentes. Si nos quedamos en las realidades humanas que tenemos en el día a día, sin poner a Dios como Rey verdadero de todas esas realidades, nos estamos traicionando. ¿Y qué pasa? Que la vida nos pesa y caminamos arrastrando los pies cuando nos ha hecho Dios para volar, ¿no? Bueno, pues David es muy consciente. David es un grande, precisamente porque es humilde. Él es consciente de que Dios le ha puesto, y a David no se le olvida. A nosotros tampoco se nos tiene que olvidar que Dios te ha puesto ahí. En Pamplona, en Argentina, donde estés, en tu familia, en tu pueblo, en tu vecindario, en tu parroquia. Te ha puesto ahí Dios, y eso que no se te olvide. La gente dice, no, la predestinación, eso nos limita. No, Dios con infinito cariño ha pensado en ti para este momento, este lugar y este tiempo. Y que no se te olvide, y que no se nos olvide. Ahora pon tú a Dios. ¿Qué es lo que hace David? Dios me ha puesto aquí, en Jerusalén, como rey, y yo pongo a Dios aquí, en Jerusalén, como rey. Jerusalén es la ciudad santa en la que allí habita Dios. Dios estaba en un solo lugar. Un Dios, un lugar, un pueblo, una promesa, una tierra. ¿Os acordáis? Esto era el Deuteronomio. 5 premisas, ¿no? Hoy no es así. El lugar del arca hoy es el sagrario, ¿verdad? Y Dios no está en un solo lugar. Y tú eres un sagrario. Tenemos la presencia de Dios en cada bautizado. Pues que Tudela sea la ciudad santa, porque Dios habita en mí, que soy el arca de su presencia, el lugar de su presencia. Y con Dios presente en un solo lugar, Jerusalén ya fue la ciudad santa, y lo es. Confluencia de las grandes religiones, que se matan por estar en Jerusalén, literalmente. Y solo estaba en un lugar, estando en tantos corazones, como está en tantos bautizados y en tantos sagrarios. Tudela tendría que ser la ciudad santa, y Cintruén y Guicorella, y Valladolid, y Liberia, y Monrovia. Bueno, Baalá de Judá, que es el lugar desde donde van a traer el arca a Jerusalén, es el nombre antiguo de Kiriat Yarim, que ahora os la he puesto por ahí en uno de los mapas. Si lo habéis visto, lo que os mandé, lo habéis visto, ¿no? Bueno, pues David va a traer el arca. He puesto una cosa antes de tiempo. Bien, vale. David va a traer el arca a Jerusalén y va cantando y bailando con todo el pueblo. David es un buen rey, manda bien. ¿Por qué? Porque no es que mande, es que hace partícipe a todo el pueblo de lo que vive él. Es transparente y es espontáneo. Entonces, viene cantando y bailando al son de instrumentos, y todo el mundo canta y baila con él. Cuando David llora y hace penitencia, todo el mundo lo sabe y hace penitencia con él. David hace de ellos un solo pueblo, poniendo el propio corazón en Dios.
¿Cómo puedo unir a los que tengo alrededor? Poniendo tu corazón en Dios. Es la manera de unir a los demás y de unirte con los demás más verdadera y más estable que existe. Les hace partícipes de todo lo que pasa en su interior. ¿Sí? Entonces, tienen en su rey, no tienen un rey como pasó con Saúl, oscuro, escondido, callado, ¿sí? Apartado. No, va bailando con ellos, el primero, les hace partícipes. Y ellos ven que el rey es como ellos. Por eso podemos aprender de David cómo es Cristo. ¿Sí? Mirando a David, comprendemos lo que hará Jesús como Dios. David como rey, Jesús como nuevo rey. Está con ellos ríe, llora, come, baila, camina, pelea. Es un rey como ellos. Bueno, y va trayendo la arca que estaba apartada, Jerusalén, y expresando la alegría de su fe. Mirad, la fe hay que expresar, los sentimientos importantes y los sentimientos buenos y positivos y de Dios, hay que expresarlos. Un sentimiento, y esto es una regla de psicología, no de fe, un sentimiento que se expresa se afianza. Luego, si tú quieres a alguien, díselo, no te calles, ¿no? Ya se lo dije cuando nos casamos. No, tienes que expresarlo de palabra y de obra para que se afiance. Y los pensamientos negativos no los vayas diciendo, no critiques, no hable. Cuando alguien te hace daño, habla con una persona con la que necesites hablar que te vaya a ayudar y ya. Porque si una tercera persona te ha hecho daño y tú lo vas contando y contando y qué mala es y lo que me ha hecho, vas afianzando el rencor. Los sentimientos que se expresan se afianzan. Cuanto más los expresas, más los afianzas. Por eso hay que gobernar los sentimientos, afianzar los positivos, expresándolos y quitar fuerza a los negativos, guardándolos para el lugar en el que se tienen que poner. No que haya que callarse todo, pero expresar con quien tienes que expresar lo que tienes que, con quien te vaya a ayudar a arrojar una mirada de Dios sobre aquello que te pasa. Entonces, es necesario que la fe la expresemos. Estos van aquí cantando, bailando. Es bonito expresar nuestra fe el día de la Candelaria encendiendo nuestras velas, que nos las bendicen, que vamos en procesión o trayendo los alimentos a San Blas y llevando aquí en Tudela, hacen unos, no sé si lo veréis, unos cordoncitos y los bendicen y nos los ponemos, expresar la fe y llevar una cruz colgada. Yo llevo una cinta del Pilar y una cruz de Liberia en el coche. Expresar la fe ayuda a afianzarla. Y David la expresa a él y enseña y ayuda a los demás a expresarla. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que viene el arca de la alianza en una carta nueva tirada por unos bueyes. Los bueyes empiezan a cabecear, amenaza que se va a caer el arca de la alianza y Uzá, que es uno de los levitas, que no estaba destinado a esta labor, ¿no? Pone la mano para que no se caiga y queda fulminado. En ese momento, allí mismo, delante de todos. Este es uno de los momentos de la Escritura que te lo lees tú solo en tu casa y entonces cierras la Biblia y te pones a leer otra cosa porque dices, tío, pero que se va a caer porque no lo puede, es una cosa buena lo que va a hacer. De hecho, es uno de los fragmentos que todos los detractores de la bondad de Dios que leen la Biblia como la leen, porque sin fe no se puede leer la Biblia verdaderamente bien, lo cogen como diciendo, Dios no es bueno, mira cómo se las gasta, qué miedo el Dios del Antiguo Testamento, pero ni que hubiera dos dioses, hay un solo Dios, bueno, misericordioso, Padre, y que nos ama con locura, que es el mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no cambia. Entonces vamos a explicar esto y lo vamos a explicar algo y a lo mejor lo podemos entender mejor o a lo mejor no. De todas maneras, encontrarnos con páginas de la Escritura que nos hacen pensar y cuestionarnos nos viene bien, pero os digo muchas veces, solo vamos a entender verdaderamente la palabra de Dios si pensamos bien de Dios. Si no, no la vas a entender bien.
Si cuando no entiendes algo dices, pues, algo me estoy perdiendo, en lugar de decir, pues es que Dios es malo. Bueno, David, cuando ve que ocurre esto, se enfada. Dios no se lo tiene en cuenta. No dice, oye, ¿por qué te enfadas? Temió. David no entendió lo que pasaba, se puso triste, pero sigue siendo un rey según el corazón de Dios y sigue amando a Dios y cumpliendo su voluntad, aunque no entienda lo que ha pasado. Y el enfadarse no ofende a Dios. Simplemente no entendemos todo. ¿Alguno de los que estáis ahí detrás de las cámaras podéis decir solemne y verdaderamente, yo soy más buena que Dios, aunque leas un fragmento así de la Biblia? Tú puedes decir, yo no lo haría, esto no lo entiendo, no entiendo la bondad de Dios en estos asuntos, pero puedes decir que tú eres más lista, más buena, más inteligente, más misericordiosa que Dios, ¿verdad que no? Ni de una manera parcial, ni de una manera puntual, de ninguna de las maneras. David se asusta y manda el arca a casa de Obededón, que es de la tribu de Leví, porque no sabe lo que pasa y no se atreve a llevarse el arca de la alianza cerca de donde vive. Mirad, aquí hay que volver, hay que ir a la Anunciación, a María, en las letanías le llamamos arca de la nueva alianza. El Dios del Antiguo Testamento marca, Dios del Antiguo Testamento, he dicho lo que no hay que decir, Dios en el Antiguo Testamento enseña al pueblo la diferencia entre lo sagrado y lo profano, porque ellos no la conocen y mezclan todo. Y se lo enseña y les cuesta mucho aprender la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Y no pueden acercarse de cualquier manera a las cosas de Dios. Por eso hay una estirpe sacerdotal que se encarga de hacer muchísimas purificaciones y de encargarse de lo sagrado, porque el pueblo fiel no se puede acercar y son sus sacerdotes los que ofrecen en su nombre los sacrificios, plantas, del trigo, del vino, del aceite, de todas las cosas, ¿no? Porque ellos no se pueden acercar por su impureza, por su incapacidad, por su ignorancia. Entonces, otros lo hacen por ellos y así van, ¿no? Se encarga la estirpe sacerdotal de la tribu de Leví, los descendientes de Aarón. Ellos se encargan de las cosas santas. Vuelvo a la Anunciación. Resulta que el arca de la alianza, en lugar de la presencia real de Dios, que es el Verbo, es María, que tiene en su interior la presencia de Dios. Igual que el arca en el Antiguo Testamento, el arca de la alianza, esa de madera recubierta de oro, ahora es María. Entonces, vemos en la historia del Evangelio, ¿verdad?, que cuando María queda encinta, ¿dónde se va? Pues se va a casa de Zacarías, sacerdote, persona apropiada para acoger en su hogar el arca de la nueva alianza. Mirad, no viene en el Evangelio. Entonces podemos decir que sí o que no. María hablaría con José el asunto de que su embarazo es el Mesías, y no solo un Mesías, el Hijo de Dios vivo, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esto explicaría muy bien que María se vaya 3 meses a casa de Isabel, que está embarazada de 6. Porque todos decimos, ¡ay, qué maja! A ayudar a su pariente Isabel. Claro, cuando nace el niño se vuelve. Pues qué maja. A lo mejor hay algo más. Y si volvemos a la historia de David, que es la historia de José, José es de la estirpe de David. Si volvemos a la historia de David, lo que vemos es que no sintiéndose digno y temiendo la presencia de Dios porque no se siente digno cerca de él, manda el arca de la alianza a casa de Obededón y está allí el arca 3 meses. ¿Qué ocurre con José? Manda a María, arca de la nueva alianza, con su tío sacerdote, Zacarías, que había oficiado ese año, y había no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Dónde va a estar mejor María, arca de la nueva alianza?
Pero un ángel le advierte en sueños, le dice: José, no temas tomar a María, y tú pondrás al niño el nombre, le llamas Jesús. Entonces María vuelve justo cuando su tiempo es la necesidad, ha tenido un bebé. Pero José comprende que Dios cuenta con él, que José no sobra en esta historia, que eres tú a quien has encomendado el Hijo de Dios vivo. A tu ser padre, a tu educarle, a tu enseñarle a rezar, tus manos le van a dar de comer. José, cuento contigo. Y José va adelante. Esta historia, José la conoce, claro, María la conoce y explica muy bien lo que ocurre en la Anunciación, la visitación y la vuelta de María. Pero vamos a dar más claves de lectura. Vamos a ver, que os lo puse por aquí. Números 4:15. No pueden los levitas que transportan el arca tocar lo sagrado, pues morirían. Número 7, del 1 al 9. Los queatitas, dentro de la tribu de Leví, tenéis los gersonitas, los queatitas, los meraritas. Los queatitas son los encargados de transportar el arca con sus varales. Dentro de los queatitas está la estirpe sacerdotal, que son los descendientes de Aarón, ¿verdad? Pues estos se repartían el llevar todas las cosas de la tienda del encuentro por el desierto durante 40 años y se van a encargar en el templo de Salomón de todas las cosas religiosas, ¿no? De todas las cosas sagradas. Pues bien, los de Keat, los del centro, los del segundo hijo, no se les da carreta cuando van por el desierto, caminando, porque su carga sagrada la tenían que llevar a hombros. La presencia de Dios en medio de su pueblo no se llevaba en carreta, se llevaba a hombros, por respeto y por cariño. Y no era, vaya la que me ha tocado llevar, pero qué rollo, sino un honor que seas el que transporta el arca. Y la llevaban con varales que atravesaban por... ¿Os acordáis cuando estudiamos cómo estaba hecha el arca? Para no tocarla. Del mismo modo, porque la impureza no se puede acercar al fuego, la paja no se puede acercar al fuego, el pecado no se puede acercar a la santidad. Por eso no la podían tocar. Y solo entraba en la presencia del arca de la alianza una vez al año el sumo sacerdote, cuando ya hay templo, y solo una vez al año se dice el nombre del Señor, que es el sumo sacerdote, dentro, en la presencia de Dios. El resto está detrás de una gran tela que se rompió el Viernes Santo. Y cuando la transportan y la meten en la tienda del encuentro, solo Moisés entra. Bueno, esta distancia. Entonces no se tocaba, solo el sumo sacerdote estaba en su presencia, nadie tocaba lo sagrado. No había que tocarla. Bien. Segunda aclaración. ¿Qué hace el arca de la alianza en una carreta de bueyes? Mirad, los filisteos la pusieron en una carreta y no les pasó nada. Y la tocaron y no les pasó nada. ¿Por qué no les pasó nada? Pues porque ellos no lo sabían ni tenían obligación de hacerlo. Pero la estirpe sacerdotal es su única obligación, saber esto y hacerlo. Los sacerdotes, los queatitas. Entonces, es una dejadez muy importante, que alguien que no está, yo qué sé, que no sabe lo que es una custodia y el Señor está en la iglesia como si eso fuera el circo sin hacer caso y haciendo fotos, porque es un turista y no lo ha visto en su vida, a lo mejor no ofende al Señor y habrá que enseñarle con caridad, pero que lo haga yo, a lo mejor sí, porque está el Señor ahí dándoseme en amor, yo, pues eso, con el móvil de juerga o comiéndome un bocadillo, ¿no? Hay veces cuando llegan las comuniones y las confirmaciones que es válgame Dios, ¿no? Bien, es una dejadez importante, no es una cosa insignificante, era su labor, lo único que tenían que hacer, pero optan por la pereza,
por la dejadez y por cambiar las cosas. Y Dios dijo que sí, pero yo digo que asao. Mirad, yo me acuerdo en la procesión del Corpus de junio del 2020, pospandemia, ya se podía ir a las iglesias con unas medidas de seguridad, de distancia y de número de personas, etcétera, tal y tal y tal y tal. Pero no se podía procesionar, no se podía sacar el Santísimo a la calle. Habíamos estado con las iglesias cerradas un montón de gente, o sea, un montón de tiempo. En algunos sitios tuvieron la ventaja de que algunas se abrían o que podían rezar o ir a misa. Aquí no podíamos. Entonces, esa primera procesión, bueno, yo recuerdo el primer día que entré a misa y recuerdo esa primera procesión del Corpus y cantar qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor con emoción y con verdad en mi corazón. Aquella procesión aquí en Tudela se hizo por dentro de la catedral y yo creo que es la mejor procesión del Corpus de mi vida. Por dentro, no había pompa, no había nadie tocando porque no había banda, no había grandes cosas, no había, era el palio con 4 amigos que lo llevaban, ¿verdad? A los que recuerdo, emocionados de poder acompañar al Señor, los sacerdotes centrados, todos los fieles arrodillados y llorando y rezando. Qué bonita, qué bien vivida. Y a veces, por darle pompa, por salir, por no sé qué, acabamos viviendo nuestras procesiones y nuestras Eucaristías con una dejadez. La dejadez en el amor es el principio del fin. Por eso esta dejadez es tan duramente castigada, ¿no? Es el principio del fin, porque te alejas de la vida, te alejas del amor y acabas muriendo. Literalmente y nosotros espiritualmente. Bueno, es una dejadez importante. Probablemente David lo estaba haciendo bien. David no lo sabía. David era pastor y un pastor ignora los estatutos de los levitas, pero un levita los conoce y un sacerdote los conoce. No se podía. Y era por respeto y por cariño. Antiguamente, cuando ibas a comulgar, tampoco podías coger la forma, se comulgaba en la boca. Y no se masticaba, ni se tocaba con los dientes. Hay una historia que cuentan, y dicen que si era el cardenal Bantuán, no lo sé. Es una niña que en el régimen en el que vivía, antieclesial, esto es para que David no tenga luego que andar cortando partes, entra un ejército y profana una iglesia y la convierten en un lugar donde ellos venían por las noches, bebían, pues blasfemaban. Y una niña, bueno, todos lo ven, una niña ha visto desde su casa, que vive cerca, que han abierto el sagrario, han tirado todas las formas por el suelo y las pisotean cada vez que entran y salen. Y esta niña se dedica, porque solo se podía comulgar una vez al día, a salir cada día cuando ese ejército se va, se arrodilla delante de una de las formas con las manitas atrás porque no se podía tocar. Pero fijaos cómo era una norma como de respeto, de cariño. Se agachaba, con la lengua cogía una de las formas, se quedaba allí una hora rezando y se iba. Y el sacerdote, que después llega a obispo, entonces, la niña todos los días se iba al ejército, pasaba escondidillas, comulgaba, hacía una hora de adoración y se marchaba. El día que era la última forma, la que quedaba, la niña, como todos los días, se va al ejército, viene a escondidillas, pero uno de los soldados se ha dejado un rifle o lo que fuera, ve allí a la niña, nota lo que ha pasado y en un arranque de furor, como hacían, bueno, la dispara y la mata allí mismo. El obispo que lo cuenta, ya le hicieron obispo, dice que desde entonces él comulga y después de comulgar está una hora de adoración siempre con el Señor. Pues mirad, esta niña, con todas esas normas que dices, bueno, qué estrictas, qué lejanía, qué amor tan entrañable le tiene a nuestro Señor. Nosotros lo tenemos mucho más fácil, comulgamos sin que nadie nos dispare, ¿verdad? Comulgamos en la mano
o en la boca, de rodillas o de pie. ¿Y qué nos encontramos con dolor? Pues con que a veces comulgamos pues como mirando para otro lado, sin darnos cuenta de lo que hacemos, sin estar en gracia, sin hablar con el Señor o comiendo chicle. Yo he visto un poco de todo, ¿no? Bueno, eh, otra cosa importante de este episodio. Simplemente tenían que llevar el arca entre 4 y era una caja de madera forrada de oro vacía. Un homer con el maná, las tablas de la ley, es decir, no tienen que llevar, yo qué sé. El que no es fiel en lo poco, dice el Señor en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, pues no sé yo si va a ser fiel en lo mucho. La fidelidad en lo pequeño es nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la victoria se nos hace accesible. Y si somos derrotados, la derrota es superable. En las pequeñas batallas nos forjamos. Y luego, una cuarta pista para entender este episodio es que tendemos a pensar que es una cosa puntual que pasó y madre mía, Dios, qué duro. ¿Cómo corrige una falta tan pequeña? A lo mejor es la gota que colmó el vaso, la explicitación eh, eh, de lo mal que vamos haciendo las cosas, cada vez peor, 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 y esto ya colma, ¿no? Colma. ¿Cuántas oportunidades ha dado Dios a estos, ¿no? De hacer las cosas bien como nos las da a nosotros y las rechazan, las rechazan, las rechazan, las rechazan? Es lo que le pasó a Saúl y rechaza la ayuda de David, de Jonatán, de todo su ejército, de su pueblo, de Samuel. Dios se caracteriza más bien por la paciencia que por la brusquedad. Algo está pasando. Y si nos vamos al episodio de Caín y Abel, Génesis 4, Dios conocía el corazón de Caín. Para cuando Caín mata a su hermano Abel, ya lleva mucho tiempo Dios saliéndole al paso diciendo, ¿por qué vienes así? ¿Por qué estás enfurruñado? ¿Por qué miras así a tu hermano? Caín no improvisa el matar a Abel ese día. Ese día se enfada muchísimo y lo hace. Pero él ya en su corazón alberga la envidia en contra de su hermano. Y Dios le advierte, ¿acaso no sabes que si obras bien puedes alzar la cabeza? Pero a tu puerta está el demonio acechando, como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Y Caín decide no dominarla. Pues algo así pasaría y que no conocemos. Bueno, la explicación del episodio ni es simple ni es evidente, pues profundiza. Y llevan el arca donde Obededón, lo que ya hemos contado. Y la presencia del arca en casa de Obededón, que está allí 3 meses, bendice muchísimo a Obededón y les va fenomenal. Entonces vienen y se lo cuentan a David. Está siendo una bendición. Es una bendición que en un hogar habite Dios. Por nuestra oración, o sea, tú no tienes un sagrario en casa, yo sí, y es una bendición. Es la bendición de mi vida. Pero tú eres un sagrario y tú a veces vuelves a confesarte en gracia y eres presencia de Dios en tu casa. Un ratito de oración, bendices la mesa, tener la palabra de Dios en un sitio bonito, una cruz. La presencia de Dios en una casa es una bendición. Así que David se informa y vuelve a traer el arca. Ahora ya, muy bien. Cada no sé cuántos pasos la traen a hombros, como hay que llevarla. David comprende que hay algo que han hecho mal. Y entonces decide hacerlo todo bien. Y van sacrificando pues las vacas y no sé qué, y cantando las trompetas y con el sofá y con los salterios. Y él va bailando y danzando vestido de lino delante del arca con todo el pueblo que canta. Va de romería. Esto para los andaluces, de romería. Y es muy bonito. Entra así en Jerusalén. Y resulta que Mical, ¿acordáis? La hija de Saúl, le ve venir danzando. Claro, ¿cómo no va a danzar? Viene de juerga, viene con una alegría tal que como es una artista, la manifiesta cantando, la manifestará haciendo salmos y la manifiesta bailando, porque es un tipo espontáneo. Y no le importa que la gente le vea bailar. Es más importante alegrarse en Dios que cumplir con los protocolos reales, con la postura que se espera de un rey.
danzaré sin descanso delante del Señor, dice. Y Mical, que le ve venir bailando, vestido de lino, pues se avergüenza de él en su corazón, se avergüenza, porque va pegando saltos con una faldita, vaya. Y le desprecia en su interior. Él viene tan contento de traer al Señor y ponerlo en medio de su pueblo y se encuentra con el desprecio de esta mujer, que era su mujer, pero que se quedó con otro, ¿verdad? Era la hija de Saúl. Bueno, y David nos da aquí una lección brutal. Está por encima de las opiniones, por encima de la opinión incluso de esta mujer. Estar por encima de lo que los demás opinan para hacer el bien y vivir mi fe es una señal de fortaleza, de humildad, porque tú sabes a veces que no quedas bien o que van a decir, o que se van a medio reír como, y de sensatez. Pero si Dios te lo ha dado todo. A David no es que no le importe. David tiene un corazón sensible, muy sensible. Claro que le importa. Pero Dios está en la cúspide de su pirámide vital. Todo lo demás, aunque le importe mucho, le importa menos que Dios. Eso es que Dios está en la cúspide. Y eso de que Dios esté como centro y lugar cumbre de su vida, le hace fuerte. Deberíamos aprender de esto. Yo lo intento, pero yo lo intento. Y se enfrenta con Mical, porque Mical le dice, no te da vergüenza, danzando como un cualquiera. Claro, Mical se ha criado con su padre Saúl, que era el rey, con aspecto de rey, comportamiento de rey, apariencia de rey. Y ahora David va danzando como un crío, como un monaguillo, y le está dando igual. Y se enfrenta con él. Y David le dice cosas muy duras. Respondió David a Mical, delante de Yahvé, que me ha preferido a tu padre y de toda su casa, que me ha preferido a tu padre y a toda su casa para constituirme caudillo de todo el pueblo, delante de ese Dios bailo yo. Y me haré más vil todavía. A ti te pareceré vil, pero seré honrado por las criadas, porque dice, es que se van a reír hasta las criadas, ¿no? Pues esas criadas me honrarán y delante de ella es del que bailo. Y si miran las criadas, que miren. Si no miran, que no miren. Al Señor entrego mi vida. A Él le ofrezco mis días. En Él está mi fuerza, mi alegría, mi fortaleza y mi esperanza. Delante de David, delante de Dios arrodillado, rezo yo. Te parezca a ti lo que te parezca, ¿no? Y dice que Mical, la hija de, como entre comillas, maldición, ¿no? Por esta falta, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Ojo a la expresión. Por esto no es, claro, está traducido de un lenguaje semítico. No tuvo hijos hasta el día que se murió. Ah, y después sí. ¿O qué? No. Es una traducción del hebreo, porque luego María no conoció varón hasta que no dio a luz a su primogénito. No quiere decir que después sí, no querría después decir que después sí. Entonces, ojo, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pues claro, no. Eso es una maldición para una mujer. Y pasamos al capítulo 7. El rey David se establece en su casa y Dios le concede la paz. Y David está enamorado de Dios. Y el que está enamorado, pues siempre piensa que le podría dar, ofrecer, o a la persona a la que ama. El amor es tremendamente imaginativo y creativo. Entonces David llama a Natán. Natán es el profeta que acompaña a David. Y le dice, oye, tengo que preguntarte una cosa con respecto a Dios, a ver qué te parece, lo que se me ha ocurrido. Fíjate, David es ungido y sin embargo en su camino va acompañado por un profeta. Escucha a otro hombre que le ayuda a contrastar si eso que él quiere hacer por y para Dios
tiene eco en Dios. Eso es muy importante. Aunque seas el ungido, necesitas contrastar con otro alguien aquello que piensas que es de Dios. Y nunca faltarán personas que pondrá el Señor en nuestro camino para contrastar. Unas veces no lo sabrán y en una predicación te ha dado mucha luz. Pero cuando tengas que buscar, busca un alguien, Dios. Fijaos, María va apoyada en José. David va apoyado en Natán. Moisés hace caso a su suegro Jetro, que viene y le dice, hombre, no gestiones así este pueblo, pon jueces, porque así vas a acabar con este pueblo que Dios te ha dado. Y hace caso, no le dice, oye, que el amigo de Dios soy yo, Jetro, y tú eres mi suegro y eres extranjero. No, las personas humildes saben encontrar con facilidad los consejos de Dios y a las personas de Dios, y se dejan aconsejar. Y David lo hace. Entonces le dice, mira, pues es que, claro, está la presencia de Dios en la tienda de encuentro y yo vivo en una casa. ¿Cómo puede ser? David siempre pone por delante a Dios. David es un grande, siempre. No puede ser que el rey, que soy una pulga y un nada, y es él el que me ha puesto aquí, viva en una casa bonita y buena y la presencia de Dios, fijaos hasta qué punto comprende que es Dios en medio de su pueblo, yo viviendo en una casa y Dios viviendo en una cabaña. Quiero hacerle una casa. Y el profeta le dice, adelante, pero Dios viene al profeta y dice en la noche, no, dile a David que no. Esto es muy importante, porque el profeta le ha dicho adelante, guiándose pues por su sentido natural y está haciendo una cosa buena. Pero los profetas no son adivinos. Y es muy bonito que el profeta, cuando Dios le dice, no, dile a David, le has dicho que sí, dile que no. El profeta va y se que sí, pero es que no, que me confundí. No se ha confundido. Simplemente demuestra que el profeta es verdadero y da una opinión y una guía, pero cuando Dios se sale de esa guía natural y aporta una palabra sobrenatural, el profeta es capaz de verla y de acogerse a ella, dejando a un lado la natural. Es lo que pasa con los Reyes Magos, que me encantan. Van siguiendo una luz sobrenatural que han visto. Cuando esa luz sobrenatural, dice el Evangelio, al llegar a Belén desaparece, seguían por su inteligencia, al llegar a Jerusalén, por su inteligencia natural. ¿Y dónde se van? Al palacio de Herodes. Pues donde es normal ir. Y si Dios hubiera querido evitarlo, no les hubiera quitado esa luz sobrenatural. De hecho, se la devuelve para que no vuelvan por el palacio de Herodes. Saben comprender qué es una luz sobrenatural, seguirla. Y mientras no hay luz sobrenatural, nos guiamos por nuestra inteligencia iluminada por la fe, por las cosas normalitas, no por las sobrenaturales, las cosas naturales. Pues bien, le da un mensaje Natán a David precioso de parte de Dios. Tú no vas a edificar una casa. Le rechaza el regalo, pero no, bueno, no lo rechaza, no acoge el regalo de David, pero no lo rechaza. De hecho le hace un regalo aún mayor. Yo a ti sí que te voy a dar una casa. El término que emplea es casa o linaje o familia. Bait en hebreo es casa y es linaje, es familia. Te voy a dar un hogar y te voy a dar una gran familia y permanecerás de tu familia en mi presencia. Es precioso, no te retiraré de tu casa, mi amor. ¿Por qué es tan bonito? Porque David tiene un miedo en su corazón. Ha visto cómo Saúl pierde la presencia de Dios, Dios retira su mirada de él, le oculta su rostro, deja a un lado su casa. Y David tiene mucho miedo de esto. De hecho, los salmos son así: no retires de mí tu rostro, Señor, tal, perdona mi culpa, limpia mi pecado, pues yo... Porque tiene miedo de alejarse de Dios, tiene ese temor.
Y Dios conoce el miedo de David, igual que conoce los miedos más profundos que hay en tu corazón, aunque no se los digas, aunque no se los sepas decir, aunque no te los sepas decir ni a ti mismo. Y Dios, por encima de lo que somos capaces de pedirle, le regala aquello que él necesita verdaderamente, esa casa y esa seguridad. Dios es muy cariñoso con David, es muy cariñoso y es muy bonito. Te doy lo que pides y también lo que deseas, lo que te gustaría pedirme y sabes que no tienes derecho, la seguridad que yo solo yo, que soy Dios, puedo darte. Yo te construiré a ti una casa. Yo te voy a dar una casa, una vida, una familia, un hogar. Y además queda muy claro que, ¿qué le vas a dar tú a Dios si todo es de Dios? Es que te doy mi vida suya. Está bien que te la des, pero es suya. ¿Qué le vas a dar que no te haya dado Él? Entonces, esto nos tiene que quedar muy claro y este pasaje del libro de Samuel nos lo deja muy claro. ¿Qué le vas a dar si todo te lo ha entregado Él? ¿Qué le puedes dar? Le puedes dar tu amor. ¿Qué dice Jesús en la cruz? Tengo sed de ti, de tu compañía, de tu cariño, de tu amor entrañable, de tu mirada, de tus oraciones, de tu estar cerca. Por eso se queda en la Eucaristía, para que puedas estar cerca. Y tiene aquí, David, en este capítulo, que es el 7, una oración preciosa que os recomiendo que recéis. Empieza diciendo, se pone delante del Señor y dice, ¿quién soy yo, Señor? ¿Y qué mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aún eso te parece poco, que me hablas de la casa de tu siervo con respecto a un futuro lejano. Es como, Señor, rezad con este trocito, ¿no? ¿Quién soy yo para que me hayas querido tanto? ¿Qué he hecho yo de bueno para que te hayas fijado en mí? Para que me hayas llamado a ser tu hijo y a formar parte de tu iglesia, a llamar hermanos a personas tan maravillosas y que no solo les puedo llamar amigos, sino hermanos, hermanos. ¿Qué he hecho yo de bueno para estar aquí así? Nada, ¿no? El padre Llorente, que es un burgalés que estuvo 40 años en el Círculo Polar, van dos jesuitas al Círculo Polar y uno, al poco tiempo de estar allí, se cae la avioneta en la que iba y se queda el padre Llorente él solo, allá, en el sagrario más al norte de todo el planeta, que llegaban a la playa animales tan raros que no se sabía lo que eran. Y allí solo. Los meses de invierno en el Ártico te los pasas metido dentro de un iglú comiendo ballena, ¿vale? Y él escribe muchas cartas y celebra la Navidad, bueno. Y está un día allí rezando y le dice al Señor, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y tú lees eso, dices, no, claro, pobrecito, ahí solo, con los esquimales que se enteran de la mitad, que cuando ya él ha logrado llevarles el mensaje de Dios y tal, llegan los balleneros, los emborrachan y echa a perder todo. Qué pobre hombre, claro, vida más dura. Pero no es eso lo que dice el padre Llorente, dice, ¿qué he hecho yo, Señor, para que confíes en mí y me dejes tu compañía en este sagrario, en esta lucecita roja, al norte del planeta? ¿Qué he hecho yo para que confíes en mí? Gracias, Señor, por dejarme estar contigo. Y no te preocupes que no te dejo solo. Qué distinto podemos vivir las cosas, ¿verdad? ¿Cómo me has perdido esto? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Señor, ¿cómo confías en mí? Ese San José no se pone ahí diciendo, ¿y cómo me haces esto? ¿Me has negado una familia? Sino, ¿qué he hecho yo para que me confíes tus tesoros, Dios mío, a la Virgen y a tu Hijo? ¿Qué he hecho yo? Bueno, pues la oración de David es preciosa y le dice, Señor, tú eres, ya que tú eres Dios, que tus palabras son verdaderas y que has prometido a tu siervo estas cosas, dígnate bendecir mi casa. Y le pide que le bendiga la casa. Era costumbre bendecir las casas y los coches y las tierras. Volvamos a pedir la bendición de Dios para los nuestros, para nuestros niños,
para todo. Y aquí dice una cosa muy bonita. Tus palabras, Señor, son verdaderas. La pregunta es, ¿y las mías? ¿Son verdaderas o juego con la verdad? Dígnate de bendecir la casa de tu siervo. Bueno, David amplía el reino. David pone siempre en medio a Dios, siempre. Y David es acompañado por Dios en todas sus batallas, en todas sus acciones, en todos sus días, en todos los momentos, en todas sus empresas. Dios acompaña y respalda a David. ¿Por qué? Porque allá donde va, David pone a Dios. Entonces, el reino crece muchísimo. No sé si habéis leído ahí un episodio que habla de las cuerdas, ¿no? Las guerras de David. Llega donde los enemigos, donde los filisteos, y somete, pone unas cuerdas, dice, ¿no? Podemos entenderlo en sentido literal o en sentido figurado. No sé si es que divide a los habitantes del lugar, un tercio se salvan y 2 no se salvan. Probablemente no es que ponga unas cuerdas en el suelo y diga, los que están a un lado los mato y los que están a otro no tiene pinta, ¿no? Es un poco ilógico. ¿A qué se refiere? Yo creo que se refiere a la expresión que nosotros conocemos como pasar por el aro. Tú dices, he tenido una reunión de trabajo y me han impuesto aquí unas cosas, bueno, y el jefe me ha hecho pasar por el aro. Y tú no te imaginas que tu marido estaba como un león en el circo saltando a través de un aro, ¿verdad? Bien. ¿Qué quiere decir? Pues que probablemente David pone una condición a todos los pueblos a los que gobierna o todos los pueblos por los que se expande su reino. Y la condición, el pasar por el aro, la cuerda, la medida, como lo quieras llamar, es que reconozcan al único Dios verdadero y quiten a los otros dioses. Y hay pueblos que admiten y pueblos que no admiten pasar por el aro. Otros pueblos harán esto también con el pueblo de Israel. Y David, sabemos que pone a Dios en el centro. Aún así, y aun poniendo a Dios en el centro, David organiza su reino y empieza a ver aquí una organización. Pone administradores y hay que hacerlo y hay que delegar. Y esto está bien y va a ser fuente de bendición y fuente de problemas, porque no todos los que tiene al lado son honestos como él, ¿verdad? ¿Qué es lo siguiente que hace David? Después de expandir el reino y poner gobernadores, que unos van a ser muy buenos y otros van a estar ahí, no para servir al pueblo, que es para lo que te han puesto. Tú tienes que tomar decisiones y poner leyes y gobernar y mandar, porque es el servicio que haces a la comunidad, no porque eres más importante que nadie. Pero a muchos se les olvidará esto cuando reciban un cargo. Y el capítulo 9, que David está prosperando y es rey, es querido, va teniendo más tierras, vemos que David en la prosperidad es fiel y no se olvida de sus promesas. David hizo una promesa a Jonatán aquel día de las flechas y el arco. Jonatán iba a interceder por David y no saben lo que va a pasar. Y Jonatán le dice, cuando llegues a ser rey, porque Jonatán le ha entregado su capa y su espada, si sigo con vida, utiliza conmigo la bondad de Yahvé. Y si he muerto, sé misericordioso con mi familia. ¿Y qué hace David? Buscar a aquel hijo, a Mefiboset, aquí el nombre, que se salvó y que cuando salió corriendo era pequeñito, la que le cuidaba, la cuidadora, lo dejó caer y era tullido de pies, dice la escritura. Era tullido de pies, era cojo. Y ese dibujo es de cuando los niños aprendían historia sagrada y sabían quién era Mefiboset. Y veían al rey David y a uno que llevaba muletas y sabían que era el rey David y Mefiboset, el hijo de Jonatán, el nieto de Saúl. David le busca. David toma la iniciativa para hacer el bien. No espera a que vengan a pedirle un favor. David es la persona que te hace el favor sin que se lo pidas, que hace el bien sin que le tengan que... El cristiano
Es así. Toma la iniciativa y no esperas que te pidan un favor. Das un paso más allá o 2 pasos más allá. Haces un favor al otro sin que se entere de que se lo has hecho. Como hizo la Virgen en Caná, que no nos consta que se enteraran los novios, y pide el favor en su nombre sin saber ellos siquiera que está faltando el vino. Es el amor en verdad, el amor en plenitud, que cumple la ley sin conocerla. David constantemente cumple la ley que Cristo nos entrega en el Evangelio sin conocerla. ¿Por qué? Porque el amor cumple la ley, porque la ley es el amor. Quiero favorecerle por amor a Jonatán. Tus palabras, Señor, son verdad, ha dicho David. Y las palabras de David son verdad también. ¿Y por qué destaca tanto que este chico fuera tullido de pies? Pues porque el Antiguo Testamento considera que cuando a uno le va mal, tiene una enfermedad o una desgracia, es porque como no es bueno, Dios le castiga porque no creen en la vida eterna. Entonces, no te acercabas, intuías que esa persona era pecadora. Los amigos de Job van a decirle eso, lo veremos en el libro de Job, pues algo habrás hecho. Y se aleja uno de los pecadores, de los leprosos, uno que tocaba a un enfermo caía en impureza legal. Y sin embargo David está por encima, ¿sí? Cumple su palabra y aunque es tullido de pies, lo trae a su casa, le devuelve toda la hacienda de su abuelo Saúl y lo sienta a su mesa, aunque está tullido de pies. Impresionante, no solo porque fuera tullido de pies, sino porque es el nieto de Saúl, el rey que te quería matar. Este chico a lo mejor un día se pone contra ti, te mata. Pero es que David no mira eso, porque David no es así. Porque David mira con los ojos de Dios y no está mirando si me quitan el reino me lo dan, porque me lo ha dado Dios. Y si Dios me lo quiere quitar, que me lo quite. Y si me lo quiere conservar, que me lo conserve. Pero yo no veo enemigos. Veo al hijo de Jonatán. Nosotros enseguida vemos potenciales enemigos. El nieto del rey anterior, enemigo máximo, pues no ve esto. Y termino con el capítulo 10, que es muy cortito, en el cual el rey de un pueblo vecino, los amonitas que están ahí, Amón, encima de Moab, muere, y este rey se comportó muy bien. Manda una embajada para que a Hanún, hijo de Nahás, de Moab, le dé sus condolencias. Pero Nahás tiene muy malos amigos. Le dicen, ¿te crees que David te ha mandado aquí a dar el pésame? Es porque seguro que quiere fijarse en todo y te va a atacar. Así que dale una lección. Y humilla a los embajadores. Les corta el vestido a la mitad, les corta la barba a la mitad, les humilla, les hace hacer el ridículo. Entonces, David cuando se entera, se enfada muchísimo por la humillación y es muy bonito porque a aquellos hombres los deja alejados hasta que les crezca la barba, que era como un punto de honor. Van a venir aquí humillados o afeitados. Eso era una humillación. Y le importa la honra de sus soldados. A Dios le importa tu honra y no le gusta que te humillen. Claro que no. Lo de Caná era una humillación. Jesús ahí hace un milagro no para salvar la vida a nadie, para salvarles de la humillación. A Dios no le gusta que se rían de ti y tendrán que responder delante de él, igual que estos van a tener que responder delante de David. De hecho, les presenta batalla y son muchísimos, pero David vence porque su fortaleza es Dios. Y aquí luchan sus soldados a los que tiene muy bien instruidos, porque sale con ellos a la batalla. Esas palabras son de Joab, de su general, que le dice a su hermano Abisai, mira, vamos a organizar una estrategia de ejército porque somos soldados y es nuestra labor, pero que haga ya lo que quiera como para vencerles. Así que esforcémonos, luchemos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Eso es lo que te da la fuerza, no luchar por mí, para mí, conmigo y por mi honra, sino por la honra de Dios,
por la verdad, la bondad y la justicia, por el Dios verdadero, cuya palabra y cuya promesa son verdad. Y Joab lo ha visto. Pues yo voy a hacer todo lo que pueda. Voy a hacer todo lo que está en mi mano. Es decir, soy soldado. No tiro la espada y el escudo y espero a que Dios venza. No, con lo que tengo voy. Soy alumno. Pues estudio todo lo que puedo con mi capacidad, y voy. Soy madre de familia, soy catequista, soy lo que sea. Pongo toda la carne en el asador, como el hermano Garay, portero de Deusto. Yo hago todo lo que puedo. Lo demás, que lo haga Dios, que lo puede todo. No se sentaba, no. Hago todo lo que puedo. Eso es mucho decir. Eso es mucho decir. Pues te pedimos, Señor, que nos des fuerza y corazón grande para ser capaces de hacerlo todo, de entregarte todo y de confiártelo todo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.